Escuchen bien lo que les voy a decir, porque de esto puede depender que lleguen a su destino mañana. Todos hemos visto las luces de una gasolinera que no aparece en el mapa, o a esa mujer vestida de blanco pidiendo un aventón en la curva más cerrada de la sierra. La mayoría frena, la mayoría cree que está haciendo lo correcto. Pero los que llevamos años devorando asfalto sabemos que, a veces, la bondad es la puerta de entrada a una pesadilla de la que no se regresa. Esta noche, les traigo 5 historias que los choferes solo se atreven a contar en voz baja, cuando el sol ya salió y el miedo parece lejano. Acomódense, suban el volumen y, te recomiendo dejar las luces encendidas porque después de escuchar estos relatos, entenderán por qué la regla de oro en el camino es una sola. Nunca te detengas. Mi nombre es Julián, y llevo 18 años dándole a las 57. El que conoce esa carretera sabe que no es cualquier camino. Es una ruta que tiene memoria, una ruta que devora hombres si no se anda con cuidado. Mi viejo también era trailero y él siempre me decía, hijo, en la carretera uno nunca va solo, aunque la cabina esté vacía. Yo pensaba que eran puras supersticiones de los viejos de antes, de esos que todavía usaban mapas de papel y se guiaban por las estrellas. Pero el 14 de noviembre del año pasado, entendí que mi padre tenía razón. Ese día salí de la zona industrial de San Luis Potosí a eso de las 11 de la noche. Traía el tráiler bien cargado, casi al límite de las toneladas permitidas, lleno de refacciones que tenían que estar en Monterrey a primera hora. El clima estaba pesado, de esos que te ponen los nervios de punta. No llovía, pero había una humedad que se te pegaba a la piel y una neblina que empezaba a bajar de los cerros como si fuera un animal acechando. Me acuerdo que me detuve en una gasolinera que está justo antes de entrar al tramo más solitario. Necesitaba estirar las piernas y echarle un ojo a las llantas. Mientras revisaba la presión, se me acercó un despachador, un señor ya grande, de esos que tienen la cara llena de arrugas por el sol y el humo del diésel. Se quedó viendo mi unidad y luego me miró a los ojos. No me pidió dinero, ni me ofreció nada. Solo me dijo, joven, si ve que el espejo derecho se le empaña sin razón, no lo limpie. Deje que se quede así. Yo me reí por dentro, le di las gracias y me subí al camión. Puse un poco de música para no aburrirme y metí primera. Apenas llevaba unos 20 kilómetros cuando la neblina se cerró por completo. Era como manejar dentro de una nube de leche. Mis luces LED apenas alcanzaban a romper la bruma unos 10 metros adelante. Ahí fue cuando empezó lo raro. El radio, que venía funcionando perfecto, empezó a soltar una estática extraña. No era el ruido normal de falta de señal, era un sonido rítmico, como si alguien estuviera respirando del otro lado de la bocina. Apagué el estéreo, pensando que era una interferencia de algún cable, pero el sonido siguió saliendo del tablero. Sentí un escalofrío que me recorrió toda la espalda. Intenté concentrarme en las rayas blancas de la carretera, pero de repente, el motor empezó a perder fuerza. El motor roncaba pesado, como si estuviera subiendo una pendiente del 15%, pero el camino era plano. Revisé los indicadores, temperatura bien, aceite bien, presión de aire perfecta. Pero el camión se sentía pesado. Como si trajera 3 veces la carga permitida. Fue ahí cuando me acordé de lo que me dijo el viejo de la gasolinera. Miré el espejo derecho. Estaba completamente empañado, pero no por fuera, sino por dentro de la cabina. Me quedé helado. En la cabina la calefacción estaba puesta, no había razón para que el espejo se pusiera así. Con la mano izquierda agarré firme el volante y con la derecha, por puro instinto, estiré el brazo para limpiar el espejo. Pero en cuanto mis dedos rozaron el vidrio frío, escuché un susurro justo detrás de mi oreja derecha. Fue una voz de mujer, pero una voz que sonaba como si tuviera la garganta llena de tierra. No lo hagas. El corazón me dio un vuelco que sentí que se me salía por la boca. No quise voltear. Los que saben de esto dicen que si volteas, les das permiso de entrar en tu mente.
Mantuve la vista fija en el camino, pero por el rabillo del ojo alcancé a ver que en el asiento del copiloto, donde yo traía mi mochila y unas facturas, había algo más. Era una silueta. No era sólida, era como una sombra más densa que la oscuridad de afuera. Intenté rezar, pero las palabras no me salían. Se me olvidó el Padre Nuestro, se me olvidó todo. Lo único que podía hacer era apretar el volante hasta que me dolieron los nudillos. De repente, la figura se movió. Escuché el crujido del asiento, ese ruido característico cuando alguien se acomoda. Y luego, sentí un frío espantoso. No era el frío del aire acondicionado, era un frío que te calaba los huesos, que te hacía doler los dientes. La sombra empezó a hablar. No usaba palabras normales, eran sonidos que yo entendía directamente en mi cabeza. Me contaba cosas de mi vida que nadie sabía. Me hablaba de mi padre, de un accidente que él tuvo hace años y que nunca le contó a nadie. Me decía que ella estaba ahí cuando el camión de mi viejo se salió de la carretera. Él me vio, decía la voz, él apagó la luz y me dejó sola. En ese momento, las luces del tablero empezaron a parpadear. Las agujas de las revoluciones y la velocidad se volvieron locas, subiendo y bajando sin sentido. El camión empezó a vibrar de una forma violenta. Yo sentía que en cualquier momento se me iba a romper el eje o se me iba a salir una llanta. Y afuera, en medio de la neblina, empecé a ver luces. Luces blancas, muy brillantes, que no venían de ningún otro camión. Eran como esferas que flotaban a los lados de la carretera, moviéndose a la misma velocidad que yo. Desesperado, busqué mi celular para llamar a la central, pero el aparato estaba muerto. La pantalla estaba en negro, pero se sentía caliente, casi quemaba. La voz en mi cabeza se hizo más fuerte, casi un grito: apágala. Apaga la luz. Yo no entendía a qué se refería. Traía las luces principales en altas para ver entre la neblina. Pero entonces comprendí. Ella no quería que yo viera lo que había adelante. Frené de golpe. Las llantas chillaron sobre el asfalto mojado y el camión se coleó un poco, pero logré mantenerlo derecho. Me quedé parado en medio de la carretera, en absoluto silencio. La sombra en el asiento de al lado se quedó quieta. Lentamente, moví la mano hacia el interruptor de las luces exteriores. Mi mente me decía que no lo hiciera, que quedarme a oscuras en la 57 era suicidio. Pero algo más fuerte que yo me obligó a girar la perilla. Todo se volvió negro. Pasaron unos segundos que parecieron horas. En la oscuridad total, empecé a escuchar ruidos afuera. Golpes secos contra la caja del tráiler, como si cientos de personas estuvieran golpeando las paredes de aluminio con las palmas de las manos. El camión se mecía de lado a lado. Y entonces, escuché un rasguño en el parabrisas. Justo frente a mi cara. Algo estaba intentando entrar. Algo que no tenía uñas, sino garras de metal. Sentí que el cristal empezaba a ceder, a estrellarse bajo la presión. En ese momento, por puro pánico, encendí la luz interior de la cabina. Grave error. Al encenderse la pequeña lámpara del techo, vi el reflejo en el parabrisas. No era una mujer. Era algo que no tenía piel, algo con ojos amarillos que brillaban con un odio antiguo. Estaba pegado al vidrio, mirándome, sonriendo con una boca llena de dientes afilados. La sombra a mi lado soltó una carcajada histérica y sentí que unas manos heladas me rodeaban el cuello. Lo último que recuerdo es que cerré los ojos y grité con todas mis fuerzas: no debiste apagar la luz. Me desperté 3 horas después. El sol apenas empezaba a salir. Yo estaba orillado en el acotamiento, a 10 kilómetros de la siguiente caseta. El camión estaba encendido, el motor regulando perfecto. Pero cuando me bajé a revisar, se me cayó el alma al suelo. En el parabrisas, por fuera, había marcas de manos quemadas, como si alguien hubiera puesto metal al rojo vivo sobre el cristal.
Y en el asiento del copiloto, sobre mis facturas, había un rastro de tierra negra y húmeda, con un olor a tumba que no se quitó en meses. Desde ese día, ya no viajo de noche. Dejé la ruta de la 57. Si ustedes andan por ahí y sienten que el espejo se les empaña, o si ven a alguien en la neblina, no se detengan. Y sobre todo, pase lo que pase, mantengan las luces encendidas. Porque una vez que las apagas, ellos ya no te dejan volver a encenderlas. Hay tramos de carretera que no figuran en ningún mapa del miedo hasta que te quedas varado en ellos. Roberto pensó que el calor del motor era su único problema, sin saber que en la Cuesta del Diablo, lo que emerge de la niebla no busca ayuda, sino un relevo para su guardia eterna. Esta es la historia de un viaje donde la carga más pesada no era el cemento, sino el horror que se aferró al camión. Miren, yo no soy de los que andan inventando cuentos para asustar a los nuevos en la central. Mi nombre es Roberto y llevo trabajando en el transporte de carga pesada desde finales de los 90. He visto de todo, accidentes que te quitan el sueño, asaltos violentos y hasta cosas en el cielo que no tienen explicación. Pero lo que me pasó en el tramo que sube hacia la sierra, en la zona conocida como la Cuesta del Diablo, es algo que guardé en silencio por casi 5 años. Era una noche de octubre. El aire venía bajando de la montaña con un aroma a pino quemado y humedad. Yo traía un tortón cargado de bultos de cemento. Era un viaje pesado, de esos que te obligan a ir en velocidades bajas, sintiendo como el motor puja en cada subida. Mi compañero de ese entonces, un muchacho joven al que le decíamos, el güero, venía dormido en el camarote. Habíamos tenido una jornada de casi 14 horas y el muchacho ya no podía más. A eso de las 3 de la mañana, el camión empezó a calentarse un poco. Nada grave, pero la aguja de la temperatura me estaba avisando que necesitaba un respiro. Me orillé en un descanso de la carretera, un espacio de tierra roja que apenas iluminaba la luna llena. Apagué el motor y el silencio que cayó sobre nosotros fue casi doloroso. ¿Saben ese silencio de la montaña que parece que te tapa los oídos? Así se sentía. Bajé del camión para revisar las mangueras. Saqué mi linterna de mano, una de esas pesadas de metal, y empecé a inspeccionar el cofre. Todo se veía en orden. Me quedé ahí un momento, fumándome un cigarro para espantar el frío, mirando hacia el barranco. La niebla estaba abajo, cubriendo los árboles como si fuera un mar blanco. De repente, escuché un sonido. No fue un animal. Fue el sonido de alguien arrastrando algo pesado sobre la grava. Apunté con la linterna hacia el borde del descanso. No vi nada al principio. Pero luego, la luz alcanzó a iluminar una bota vieja, de esas de cuero gastado que usan los trabajadores del campo. Subí el haz de luz y me encontré con un hombre. Estaba parado justo al borde del precipicio, de espaldas a mí. Vestía una chamarra de mezclilla sucia y un sombrero de palma que se veía deshecho. Buenas noches, jefe. ¿Necesita ayuda? Le pregunté, tratando de sonar tranquilo aunque el corazón ya me estaba avisando que algo no andaba bien. El hombre no se movió. No contestó. Se quedó ahí, mirando hacia el vacío. Pensé que quizás estaba borracho o que era alguien que quería lanzarse. Di un paso hacia él, con la intención de agarrarlo si intentaba algo, pero cuando estuve a unos 3 metros, el olor me pegó de frente. Era un olor a carne podrida, a algo que lleva mucho tiempo bajo el sol. Oiga, amigo, insistí, tocándole el hombro. En ese momento, el hombre se giró. Pero no se giró como lo hace una persona normal. Primero giró el cuello, con un crujido de huesos que se escuchó clarito en el silencio de la noche, y luego el resto del cuerpo. No tenía cara. Lo que vi bajo el sombrero era una masa de tejido grisáceo, como si le hubieran arrancado la piel con un gancho. Y lo más horrible eran los ojos, no eran ojos humanos, eran 2 canicas blancas, sin brillo, que se movían de forma independiente. Solté el cigarro y retrocedí hasta chocar con la defensa del camión.
El hombre empezó a caminar hacia mí, pero sus pies no hacían ruido sobre la grava. Era como si flotara a unos milímetros del suelo. Abrí la puerta del camión como pude y me subí de un brinco. Desperté al güero a gritos. Arranca. No, espera, yo manejo. Cierra la puerta. Le gritaba mientras buscaba las llaves en el tablero con las manos temblando. ¿Qué te pasa, Beto? ¿Viste un federal o qué? Me decía el muchacho, tallándose los ojos, todavía medio dormido. Encendí el motor. El motor de arranque tardó una eternidad en responder, parecía que hasta la máquina tenía miedo. Cuando por fin rugió, puse las luces altas. El hombre ya no estaba frente al camión. Estaba pegado a mi ventana. Su cara estaba pegada al vidrio, dejando un rastro de grasa negra y viscosa sobre el cristal. Aquellas canicas blancas me miraban con un hambre que no se puede describir. Metí primera y saqué el embrague de golpe. El camión respondió con un tirón que casi nos hace chocar contra el cerro. No dejé de acelerar. No me importó que la temperatura volviera a subir, no me importó el desgaste de las balatas en las bajadas. El güero me preguntaba qué había visto, pero yo no podía hablar. Tenía la mandíbula trabada. Unos 10 kilómetros más adelante, cuando llegamos a la primera zona habitada, una pequeña fonda que estaba abierta, me detuve. Mi compañero se bajó a comprar agua. Yo me quedé en la cabina, tratando de calmar los temblores. Fue entonces cuando me fijé en el espejo lateral. En la caja del camión, justo en la esquina superior de la carga de cemento, había una mano. Una mano gris, con dedos larguísimos, aferrada al metal. Algo venía viajando con nosotros. Me bajé del camión con un gato hidráulico en la mano, dispuesto a dar pelea, pero cuando subí a revisar la carga, no había nadie. Solo encontré una cosa. Encima de uno de los bultos de cemento, había un sombrero de palma viejo, podrido y lleno de una tierra negra que olía a cementerio. Esa noche llegamos al destino, pero yo renuncié al día siguiente. No volví a manejar de noche y menos por esa zona. Dicen los locales de la Cuesta del Diablo que ese hombre era un vigilante de caminos que murió en un derrumbe hace décadas y que ahora busca a alguien que lo releve en su guardia eterna. En las curvas de la Rumorosa, el viento no solo aúlla, también susurra en idiomas que nadie debería entender. Antonio descubrió que en él, kilómetro muerto, la realidad se dobla, encontrando a su propio doble fantasmal al volante de su tráiler mientras sombras de 3 metros acechaban en la oscuridad. Hay viajes de los que nunca regresas completo, y esta noche entenderás por qué algunos camioneros jamás vuelven a manejar después de las 2 de la mañana. Miren, mucha gente habla de la Rumorosa como si fuera solo un tramo de carretera con curvas peligrosas y mucho viento. Los que no son de Baja California piensan que el peligro son los desfiladeros o que se te caliente el motor en las subidas. Pero los que llevamos años moviendo carga pesada desde Mexicali hacia Tecate sabemos que hay algo más. Hay una zona, cerca de lo que los viejos llamaban el kilómetro muerto, donde la lógica se detiene y la realidad se dobla. Mi nombre es Antonio, y lo que les voy a contar me sucedió en el invierno de 2018, un año que nunca voy a olvidar porque fue la última vez que acepté un viaje nocturno por esa zona. Esa noche traía una plataforma cargada con estructuras de acero. Era una carga difícil, de esas que hacen que el tráiler se sienta inestable con las ráfagas de viento que bajan de la sierra. El cielo estaba despejado, pero no había luna, lo que hacía que el asfalto se viera como una cinta negra que se perdía en un abismo absoluto. Yo venía manejando un Freightliner modelo 2012, una máquina fiel, pero que esa noche se sentía extraña, como si le costara respirar el aire frío de la montaña. A eso de las 2 de la mañana, empecé a notar algo en el radio de banda civil. Normalmente, por ahí escuchas el relajo de los compañeros, chistes, advertencias sobre federales o reportes del clima. Pero esa noche, el canal 19 estaba saturado de un sonido que no era estática.
Era como un coro de voces lejanas, cientos de personas hablando al mismo tiempo en un idioma que no lograba identificar. Bajé el volumen, pensando que era alguna interferencia de las torres de alta tensión, pero el sonido persistía incluso con el radio apagado. El sonido parecía venir de las bocinas, sí, pero también de los rincones oscuros de la cabina. Decidí orillarme en un pequeño mirador natural, un espacio de grava donde a veces nos paramos a revisar las bandas de la carga. Necesitaba despejarme, el sonido de las voces me estaba provocando una migraña espantosa. Al bajar, el viento me pegó con una fuerza brutal. Era un viento helado que traía un olor muy particular, olía a ozono y a algo metálico, como si alguien estuviera soldando cerca. Saqué mi lámpara de inspección y caminé alrededor de la plataforma. Las cadenas estaban tensas, todo parecía en orden. Pero cuando llegué a la parte trasera, noté que las luces de freno estaban encendidas. Me pareció raro, porque el freno de estacionamiento estaba puesto, pero no el pedal de freno. Regresé a la cabina para revisar, y fue ahí donde el aire se me escapó de los pulmones. En el asiento del conductor, donde yo debería estar, había una figura. No era una persona sólida. Era como una distorsión en el aire, como cuando ves el calor salir del asfalto en verano. Tenía mis manos puestas sobre el volante y miraba fijamente hacia el parabrisas. Lo más aterrador es que vestía mi misma chamarra de lana a cuadros. Me quedé congelado sobre la grava, con el viento aullando en mis oídos, viendo a una versión fantasmal de mí mismo operando los controles del camión. No pude gritar. La garganta se me cerró. La figura giró la cabeza muy lentamente. No tenía rostro, era solo un vacío oscuro donde deberían estar los ojos. En ese momento, las luces del tráiler empezaron a parpadear rítmicamente. Largo, corto, largo. Era código Morse. Yo no sé mucho de eso, pero mi abuelo fue marino y algo se me quedó. El camión estaba diciendo, auxilio. De repente, la puerta del copiloto se abrió de par en par, golpeando contra la carrocería. Un frío inhumano salió del interior. La figura desapareció y, por puro instinto de supervivencia, corrí y me subí al camión. Tenía que salir de ahí. Pero cuando puse la llave en el encendido, el motor no respondió. No había tablero, no había luces, no había nada. Estaba atrapado en una caja de metal de 20 toneladas en medio de la oscuridad más profunda de la sierra. Entonces, escuché los golpes. Empezaron en el techo de la cabina. Pum, pum, pum. Golpes rítmicos, pesados, como si alguien estuviera saltando sobre el techo con botas de hierro. El metal crujía bajo la presión. Luego, los golpes pasaron a las ventanas laterales. Sentí que el vidrio se vibraba contra mi oreja. Afuera, en la oscuridad, empecé a ver formas. Eran sombras alargadas, de más de 3 metros de altura, que se movían entre las rocas de la Rumorosa. No caminaban, se deslizaban. Una de esas sombras se detuvo justo frente al parabrisas. La luz de mi linterna, que todavía tenía en la mano, alcanzó a iluminar una extremidad. No era un brazo humano. Era algo largo, cubierto de un vello ralo y gris, con dedos que terminaban en garras romas. La cosa empezó a raspar el vidrio. El sonido era peor que el de un cuchillo sobre un plato. Estaba buscando una entrada. En mi desesperación, recordé que debajo del asiento guardaba una Biblia vieja que mi madre me regaló cuando empecé en este oficio. La saqué y empecé a leer lo primero que encontré, gritando las palabras para ahogar el sonido de los rasguños. No sé cuánto tiempo pasé así. Minutos, horas, el tiempo se volvió elástico. Los golpes en el techo cesaron, pero sentí que el camión empezaba a inclinarse. Algo estaba levantando la plataforma desde atrás, como si quisiera volcarme hacia el barranco. Sentí el vacío. Una de las llantas traseras ya no tocaba el suelo. Estaba a punto de caer cuando,
de repente, una luz blanca y cegadora iluminó todo el mirador. Era un convoy de otros 3 tráileres que venían bajando. El ruido de sus motores Detroit Diesel y sus bocinas de aire rompió el hechizo. En un instante, el peso que levantaba mi unidad desapareció, el motor de mi Freightliner encendió solo y las sombras se fundieron con las rocas como si nunca hubieran estado ahí. Me bajé del camión temblando, casi cayéndome. Los otros choferes se detuvieron al ver mi cara de muerto. Uno de ellos, un veterano al que le decían el lobo, se acercó y me puso una mano en el hombro. No me preguntó qué había pasado. Solo miró el techo de mi cabina, que tenía 4 abolladuras profundas y los rasguños en el parabrisas que formaban la palabra pronto. Te tocó la guardia del kilómetro muerto, ¿verdad, joven? Me dijo con una voz ronca. Tuviste suerte. A veces, los que se quedan aquí no regresan, o regresan siendo otra cosa. Llegamos a Tecate escoltados. Cuando entregué la carga, el encargado del patio me preguntó por qué el acero venía manchado de una sustancia viscosa, como baba, que quemaba la pintura. No supe qué responder. Renuncié a la empresa esa misma semana. Hoy trabajo moviendo carga local, en la ciudad, donde hay luces de mercurio y gente por todos lados. Pero a veces, cuando estoy solo en mi casa y el viento sopla fuerte, escucho de nuevo ese coro de voces en mi cabeza y siento ese olor metálico. Sé que algo de mí se quedó en la rumorosa, y que esa sombra que vi sentada en mi lugar, todavía está allá arriba, manejando un camión fantasma en el kilómetro muerto, esperando a que alguien más se orille para ocupar su lugar. En el desierto de Vizcaíno, quedarse sin gasolina es una sentencia de muerte, pero encontrar una estación que no debería existir es algo mucho peor. Ricardo descubrió que en la transpeninsular el combustible no se paga con dinero, sino con el tiempo de tu propia vida y la identidad de tu alma. Hay paradas en el camino donde los números de la bomba no marcan litros, sino los años que te quedan antes de convertirte en una sombra más del desierto. Mi nombre es Ricardo y lo que les voy a contar sucedió en el verano de 2014, en la carretera transpeninsular, bajando hacia Guerrero Negro. Si alguno de ustedes ha manejado por Baja California, sabe que hay tramos donde el desierto parece no tener fin, donde el asfalto se calienta tanto que crea espejismos que te hacen dudar de tu propia cordura. En aquel entonces, yo manejaba una camioneta de redilas, transportando insumos médicos y equipo de laboratorio. Era un trabajo bien pagado pero agotador, especialmente porque las distancias son brutales y los servicios escasean. Eran cerca de las 11 de la noche. Mi indicador de combustible marcaba un cuarto de tanque. Según mi mapa y mi experiencia, debería haber encontrado una estación de servicio abierta unos 20 kilómetros atrás, pero por alguna razón, me la pasé de largo o estaba cerrada. El estrés empezó a subirme por el cuello. Quedarse sin gasolina en medio del desierto de Vizcaíno no es solo un contratiempo, es una sentencia de muerte si no traes suficiente agua. El motor de la camioneta, una Ford F-350 que ya pedía a gritos un servicio, empezó a tironearse. La aguja bajaba con una rapidez que no era normal. De repente, entre la oscuridad y el polvo que levantaba el viento, vi el letrero. Era el logo de Pemex, pero se veía viejo, con los colores deslavados por el sol de décadas. No aparecía en mi GPS actualizado, pero en ese momento no me importó. Solo quería llegar. Me desvié por un camino de terracería que llevaba a la estación. Al acercarme, noté que el lugar parecía salido de una película de los años 70. Las bombas de gasolina eran de esas antiguas, con números mecánicos que giraban, nada de pantallas digitales. El techo de la estación estaba perforado por el salitre y el viento, y las luces de neón emitían un zumbido eléctrico tan fuerte que se escuchaba por encima del motor de mi camioneta. Me estacioné frente a la bomba número 3. Apagué el motor y el silencio del desierto me cayó encima como una losa de cemento. Bajé de la unidad.
El aire olía a gasolina vieja, a caucho quemado y a algo más, algo dulce y putrefacto, como fruta echada a perder. Caminé hacia la oficina, esperando encontrar a un despachador dormido o a algún guardia. «Buenas noches. ¿Hay alguien?», grité, pero mi voz pareció ser tragada por la estructura de concreto. La puerta de la oficina estaba entreabierta. Al empujarla, el chirrido de las bisagras oxidadas me puso los pelos de punta. Adentro, todo estaba cubierto por una capa gruesa de polvo gris. Había un calendario en la pared, con la foto de un paisaje de mar, pero el año que marcaba era 1984. Sobre el escritorio, encontré un radio de transistores que emitía una música de boleros muy tenue, casi imperceptible, pero no estaba conectado a ninguna toma de corriente. Sentí que el corazón me martilleaba en las costillas. Estaba a punto de darme la vuelta y largarme de ahí, prefiriendo quedarme tirado en la carretera que pasar un minuto más en ese lugar, cuando escuché unos pasos. Venían de la parte trasera, donde estaban los baños y el cuarto de máquinas. Eran pasos pesados, de alguien que arrastraba las botas sobre el cemento agrietado. De la penumbra salió un hombre. Vestía el uniforme de Pemex de color caqui, pero la tela estaba tan sucia que parecía negra en algunas partes. Llevaba una gorra que le cubría la mitad de la cara, y en su mano derecha cargaba una aceitera de metal. Lo más extraño era su movimiento, caminaba con una rigidez antinatural, como si sus articulaciones estuvieran soldadas. «Llega tarde, patrón», dijo el hombre. Su voz no parecía salir de su garganta, sino de algún lugar profundo dentro de su pecho. «La última carga salió hace horas. Solo necesito llenar el tanque para llegar a Guerrero Negro», le dije, tratando de no mostrar el temblor de mis manos. «¿Me puede despachar?». El hombre se quedó quieto, mirándome bajo la visera de la gorra. No alcancé a verle los ojos, solo una sombra profunda. Lentamente, caminó hacia la bomba número 3. Escuché el sonido del metal chocando contra el metal cuando descolgó la manguera. El motor de la bomba empezó a trabajar, pero no sonaba como una máquina normal. Sonaba como un lamento, como si la tierra misma estuviera siendo succionada por las tuberías. Me quedé junto a la cabina de mi camioneta, observando cómo los números mecánicos de la bomba empezaban a girar. Pero no marcaban litros, ni pesos. Los números giraban hacia atrás, y las etiquetas de la bomba empezaron a cambiar ante mis ojos. Donde debería decir Magna o Premium, empezaron a aparecer nombres de personas. Fechas: 1992, 1998. 2005. «¿Qué es esto?», pregunté, dando un paso atrás. El despachador giró la cabeza hacia mí. La gorra se le resbaló un poco y por fin vi lo que había debajo. No había ojos, ni nariz, ni boca. Su cara era una superficie lisa de piel curtida, como si alguien hubiera cosido un trozo de cuero sobre su cráneo. Sin embargo, sentí perfectamente que esa cosa se estaba riendo de mí. «Es el combustible de los que se quedan, patrón», dijo la voz desde su pecho. «Usted ya no tiene prisa. Mire el camino». Giré la cabeza hacia la carretera por la que acababa de llegar. No había nada. El asfalto había desaparecido. Solo había desierto, dunas infinitas que se extendían en todas direcciones bajo un cielo que ya no tenía estrellas, sino un color púrpura oscuro y enfermizo. Mi camioneta empezó a hundirse lentamente en la arena, como si el suelo se hubiera convertido en arenas movedizas. Desesperado, intenté subirme a la cabina para arrancar, pero la puerta estaba bloqueada. El despachador soltó la manguera y el líquido que salía de ella no era gasolina. Era un fluido negro, espeso como el chapopote, que bullía y emitía un calor insoportable. El líquido empezó a rodear mis pies, pegándose a mis botas como si tuviera vida propia. «Nadie pasa por la transpeninsular después de la medianoche sin pagar la cuota», dijo la cosa, empezando a caminar hacia mí con la aceitera en alto. En ese momento,
El pánico me dio una fuerza que no sabía que tenía. Tiré de la manija de la Ford con tanta violencia que sentí que el hombro se me dislocaba, pero la puerta no cedió. El líquido negro ya me cubría los tobillos y sentía como el calor traspasaba el cuero de mis botas, quemándome la piel. Miré hacia el edificio de la oficina y vi que las luces de neón parpadeaban con más fuerza. Dentro, detrás del vidrio sucio, empezaron a aparecer más figuras. Eran otros conductores, o lo que quedaba de ellos. Estaban parados en fila, mirando hacia afuera con una inmovilidad absoluta. Algunos vestían uniformes de empresas que ya no existen, otros traían chamarras de cuero de motociclista, desgarradas y llenas de arena. Sus rostros eran iguales al del despachador, piel lisa, curtida, sin facciones, como si el desierto les hubiera borrado la identidad después de pasar años atrapados en ese limbo. «Déjame salir», grité, golpeando el vidrio de mi ventana. «Yo no pertenezco aquí». El despachador soltó una carcajada que vibró en el suelo. Levantó la aceitera de metal y, al inclinarla, no salió aceite, sino una arena finísima y brillante que el viento empezó a arremolinar a mi alrededor. Cada grano de esa arena se sentía como una aguja clavándose en mi cara. «Todos dicen lo mismo al principio», susurró la voz desde su pecho. «Pero mira tu reloj, Ricardo. Mira cuánto tiempo ha pasado en realidad». Bajé la vista hacia mi muñeca. El cristal de mi reloj de pulsera estaba roto, y las manecillas no giraban, daban vueltas frenéticas en sentido contrario a las agujas del reloj, tan rápido que parecían un ventilador. En cuestión de segundos, el metal del reloj se oxidó y la correa de piel se deshizo en polvo sobre mi brazo. Sentí un terror que me heló la sangre. El tiempo en esa estación no se detenía, se consumía. En un acto de desesperación total, recordé que en la caja de la camioneta, entre el equipo médico, traía varios tanques de oxígeno industrial para un hospital en Loreto. Si lograba hacer explotar uno, tal vez el impacto rompería el ciclo o al menos me daría una salida. Pero estaba atrapado afuera. El líquido negro ya me llegaba a las rodillas, succionándome hacia el centro de la plataforma de la gasolinera. Entonces, escuché un claxon. Un sonido potente, real, que rompió el aire estancado de la estación. Desde el desierto, donde antes no había nada, aparecieron dos luces amarillas y potentes. Era un camión cisterna, un modelo viejo pero imponente, que venía rugiendo por la terracería. El conductor no frenó. Entró a la estación a toda velocidad, pasando justo por encima del charco de chapopote negro que me atrapaba. El impacto del camión con la estructura de la gasolinera fue brutal. El techo de lámina se vino abajo, aplastando las bombas y al despachador sin rostro. En ese instante, la presión en mis piernas desapareció. El líquido negro se evaporó como si fuera humo. «Súbete, pendejo. Corre», gritó una voz humana desde la cabina del cisterna. No lo pensé dos veces. Trepé por la escalera del camión mientras éste seguía en movimiento. El conductor, un hombre de unos 60 años con una barba canosa y ojos inyectados en sangre, me agarró de la chamarra y me metió a la cabina. El interior olía a tabaco fuerte y a sudor, el olor más hermoso que he sentido en mi vida porque olía a vida, a realidad. «No mires atrás», me ordenó mientras hacía los cambios de velocidad con una maestría que solo dan las décadas en el camino. «Si miras atrás, el desierto te reclama el nombre». Aceleró a fondo. Por el espejo retrovisor alcancé a ver cómo la estación de Pemex se encogía. Las luces de neón se apagaron una a una y el edificio entero pareció ser tragado por la arena, hundiéndose como un barco en el océano. Las figuras de los conductores olvidados salieron a la orilla del camino, levantando sus manos sin dedos, despidiéndose de nosotros en un silencio sepulcral. Manejamos durante casi una hora en completo silencio. Yo temblaba tanto que el hombre tuvo que darme un trago de café de un termo viejo. Poco a poco, el asfalto de la transpeninsular volvió a aparecer bajo las llantas.
Las estrellas regresaron al cielo y el GPS de mi celular emitió un pitido, recuperando la señal. ¿Quién era esa gente? Pregunté por fin, cuando mi voz volvió a ser funcional. El viejo suspiró y prendió un cigarro. Son los que no revisaron el nivel de combustible de su alma, muchacho. Esa estación aparece cada 20 o 30 años, cuando el desierto tiene hambre. Se lleva a los que viajan solos, a los que traen prisa, a los que creen que el camino es solo asfalto y no ven lo que hay en las sombras. Yo perdí a mi hermano ahí en el 84. Desde entonces, paso por aquí cada noche de luna nueva, esperando sacar a alguien. Me dejó en la entrada de Guerrero Negro. Cuando bajé del camión, me di cuenta de que mi camioneta de redilas había desaparecido. No quedó ni rastro de ella, ni de la carga, ni de mis pertenencias. Pero lo más extraño fue cuando me miré en el espejo de un baño de la gasolinera del pueblo. Mi cabello, que era negro azabache cuando salí de Mexicali, ahora tenía mechones blancos en las sienes. El tiempo que pasé en esa estación, aunque para mí fueron 10 minutos, me había envejecido años. Desde entonces, nunca viajo con el tanque a menos de la mitad. Y si voy por la transpeninsular y veo un letrero de Pemex que no está en el mapa, acelero hasta que el motor parece que va a reventar. Porque sé que el despachador sigue ahí, esperando con su aceitera de metal, listo para llenar el tanque de alguien más con la oscuridad del olvido. Hay tramos en la carretera donde el tiempo parece no avanzar de la misma forma que en el resto del mundo. Los que somos traileros de vieja escuela, de esos que todavía sentimos el camión en la punta de los dedos, sabemos que hay lugares que es mejor pasar de largo, incluso si ves a alguien necesitando ayuda. Mi nombre es José, y esta historia ocurrió en la carretera que cruza el desierto de Sonora, en un punto que muchos llaman el kilómetro 103. Era una noche de agosto, de esas donde el calor no te deja respirar ni con las ventanas abajo. Yo traía un Kenworth T800 con una carga de maquinaria pesada. El motor venía trabajando bien, pero la temperatura ambiente era tan alta que sentía que el asfalto se estaba derritiendo bajo mis llantas. A eso de las 2 de la mañana, la soledad del desierto se vuelve absoluta. No ves luces de otros camiones, no ves pueblos, solo el reflejo de tus faros sobre la arena y los cactus que parecen dedos saliendo de la tierra. De repente, en el radio de banda civil, empezó a entrar una señal muy débil. Al principio era solo estática, pero poco a poco se convirtió en la voz de una mujer. No gritaba, pero su voz tenía una urgencia que me puso los pelos de punta. Auxilio, kilómetro 103. Nos estamos quedando sin aire. Revisé mi odómetro, estaba justo en el 98. Faltaban 5 kilómetros para llegar a ese punto. Como cualquier hombre de camino, mi primer instinto fue ayudar. Pensé que tal vez un auto particular se había salido de la carretera o que algún compañero había tenido un percance. Pero mientras me acercaba, recordé las advertencias de los viejos, en el 103, si escuchas algo, apaga el radio y no frenes. Yo, en mi arrogancia de aquel entonces, pensé que eran puras leyendas para asustar a los novatos. Cuando llegué al marcador del kilómetro 103, no vi ningún accidente. Lo que vi fue algo mucho más extraño. A la orilla de la carretera, perfectamente estacionado, había un autobús de pasajeros antiguo, de esos que usaban en los años 70, con los colores de una línea que ya no existe. El motor estaba apagado y las luces interiores estaban encendidas, emitiendo una luz azulada, fría, que no encajaba con el calor del desierto. Frené el Kenworth unos 50 metros adelante. El sonido de mis frenos de aire rompió el silencio como un disparo. Bajé de la cabina con mi linterna y un gato de metal, por si las dudas. El aire afuera estaba extrañamente quieto, no corría ni una pizca de brisa. Caminé hacia el autobús y, conforme me acercaba, noté que no había huellas de llantas en la arena, como si el vehículo simplemente hubiera aparecido ahí, puesto desde el cielo. Al llegar a la puerta del autobús, vi que el vidrio estaba empañado,
a pesar de que afuera hacíamos casi 40 grados. Limpié un poco el cristal con la mano y lo que vi adentro me heló la sangre. El autobús estaba lleno. Había gente sentada en todos los asientos, hombres, mujeres, niños. Pero nadie se movía. Todos miraban hacia adelante, con los ojos muy abiertos y las manos puestas sobre sus rodillas. No parpadeaban. No hablaban. Era como una fotografía congelada en el tiempo. La puerta del autobús se abrió con un suspiro de aire frío. Un frío que olía a incienso y a metal oxidado. De los escalones bajó una niña, vestida con un uniforme escolar impecable, pero sus pies estaban descalzos y llenos de arena roja. Mi mamá dice que si nos puede dar un aventón, dijo la niña. Su voz no venía de su boca, sino que parecía retumbar dentro de mi propia cabeza. Nos quedamos aquí hace mucho tiempo y ya queremos llegar a casa. Miré hacia el interior del autobús y vi que una de las mujeres, en la tercera fila, giró la cabeza hacia mí. Sus movimientos eran lentos, como si estuviera bajo el agua. Su rostro estaba pálido, casi gris, y cuando abrió la boca para hablar, solo salió un chorro de arena fina que cayó sobre el pasillo. Fue entonces cuando me di cuenta de un detalle que me hizo retroceder: el autobús no tenía chofer. En el asiento del conductor solo había un montón de ropa vieja y un sombrero de paja cubierto de telarañas. El radio del autobús empezó a sonar solo, emitiendo la misma señal de auxilio que yo había escuchado en mi camión: auxilio, kilómetro 103. Sentí que el suelo bajo mis pies empezaba a vibrar. Miré hacia mi tráiler y vi que las luces se habían apagado. El Kenworth, mi fiel máquina, estaba sumergido en una sombra tan oscura que parecía que el camión se estaba disolviendo. La niña me tomó de la mano. Sus dedos estaban tan fríos que sentí que me quemaban la piel. Súbase, don José, susurró. Hay un asiento vacío para usted en la última fila. Lo hemos estado esperando desde el accidente de su padre. El mundo empezó a darme vueltas. Mi padre había muerto en un accidente de carretera 20 años atrás, y nunca encontraron su cuerpo. En ese momento, la mujer del autobús se levantó de su asiento y empezó a caminar hacia la puerta. Sus ojos, antes vacíos, ahora brillaban con una luz roja que me recordaba a las brasas de un incendio. La mujer se detuvo en el primer escalón, a escasos centímetros de mí. Su presencia emanaba una pesadez que me impedía mover un solo músculo. No era solo el frío, era la sensación de que el aire a su alrededor estaba cargado de una pena antigua, de un dolor que se había quedado estancado en ese punto del desierto durante décadas. Él también bajó a ayudar, dijo la mujer, y por primera vez vi que en su cuello colgaba una medalla de San Cristóbal, exactamente igual a la que mi padre llevaba siempre colgada en el espejo retrovisor. El pánico se convirtió en una rabia sorda. No podía ser. Mi padre era el mejor conductor de la ruta, él no se hubiera dejado atrapar así. Pero al mirar hacia el fondo del autobús, vi a un hombre sentado en la última fila. Tenía la espalda encorvada y vestía una chamarra de mezclilla gastada. Lentamente, el hombre levantó la cabeza y, aunque las sombras cubrían gran parte de su rostro, reconocí la forma de su mandíbula y esa cicatriz en la ceja que se hizo reparando un motor en el 85. «Papá», susurré, con la voz quebrada. La niña, que aún sostenía mi mano, apretó con más fuerza. Sus uñas, largas y quebradizas como láminas de mica, se enterraron en mi muñeca. «Ya casi amanece, don José. Si no se sube ahora, el sol los quemará a todos, otra vez». En ese instante, la realidad se fragmentó. El autobús a su lado empezó a transformarse. El metal brillante se tornó oxidado y retorcido, los asientos, antes enteros, ahora estaban calcinados. La luz fría se convirtió en el resplandor de un fuego invisible que no daba luz, pero que hacía que el aire vibrara con el sonido de gritos lejanos. Ya no era un autobús detenido, era el resto de un accidente catastrófico que se repetía en un bucle infinito.
Entendí que el kilómetro 103 no era un lugar, sino una trampa temporal. Todos los que estaban ahí habían muerto en diferentes años, pero todos tenían algo en común, se habían detenido a ayudar. La bondad era el cebo de esa carretera maldita. Con un esfuerzo sobrehumano, logré zafarme del agarre de la niña. El tirón fue tan fuerte que me arranqué un pedazo de piel de la muñeca, pero no me detuve. Corrí hacia mi Kenworth, que seguía envuelto en esa oscuridad antinatural. Tropecé con la grava, sintiendo que el desierto intentaba atrapar mis botas, como si la arena se hubiera convertido en manos que me jalaban hacia abajo. Al llegar a la cabina, la puerta no abría. Estaba trabada desde adentro. Miré por la ventana y vi que la copia de mí mismo, esa sombra que mencioné antes, estaba sentada en mi asiento, sujetando el volante con una fuerza que hacía crujir el plástico. La sombra me miró y sonrió, fue una sonrisa de dientes demasiado blancos, demasiado perfectos. Saqué el gato de metal que todavía traía en la otra mano y estrellé el cristal con todas mis fuerzas. El vidrio de seguridad estalló en 1000 pedazos, pero no cayó hacia afuera, sino que fue succionado hacia el interior. La sombra se desvaneció en una nube de polvo negro en cuanto el aire del desierto entró a la cabina. Me subí de un salto, ignorando los cortes en mis brazos. El motor estaba muerto. Giré la llave 1, 2, 3 veces. El motor de arranque sonaba agónico, como si estuviera lleno de arena. «Vamos, maldita sea, arranca», le gritaba al tablero. Por el retrovisor vi que los pasajeros del autobús habían bajado. Eran decenas. Caminaban hacia el tráiler con ese paso errático, lento, rodeándome. La niña estaba al frente, señalándome con un dedo grisáceo. La mujer de la medalla ya estaba junto a mi plataforma, empezando a trepar por las estructuras de acero. En el último segundo, cuando ya sentía que el camión empezaba a mecerse por el peso de los que intentaban subir, recordé un consejo que mi padre me dio cuando yo era apenas un niño: si el motor se ahoga en el desierto, no le des gasolina, dale aire. Abrí manualmente la válvula de purga que tenía instalada cerca del asiento y, al mismo tiempo, pisé el acelerador a fondo mientras giraba la llave. El motor rugió. Un humo negro y espeso salió por los escapes, cubriendo a los aparecidos. No esperé a que el sistema de aire cargara por completo. Metí primera y solté el embrague. El Kenworth saltó hacia adelante, arrastrando a los que se habían colgado de la caja. Escuché los gritos, pero ya no eran humanos, eran como el chirrido de metal contra metal. No dejé de acelerar hasta que vi las luces de una gasolinera a lo lejos, ya pasando el kilómetro 150. Me detuve en la zona de descanso, temblando de tal forma que no podía ni apagar el motor. Me bajé para revisar la unidad. En la puerta del lado del conductor había marcas de manos pequeñas, hechas de ceniza, que el viento no lograba borrar. En la plataforma, enganchada en una de las cadenas de seguridad, encontré la medalla de San Cristóbal de mi padre. Estaba negra, como si hubiera estado expuesta a un incendio forestal, pero el nombre grabado atrás seguía siendo legible. Nunca volví a pasar por el kilómetro 103 de noche. Vendí el Kenworth un mes después porque, cada vez que encendía el radio de banda civil, escuchaba la voz de esa niña preguntándome si ya estaba listo para ocupar mi asiento en la última fila. Así que, si van por Sonora y ven un autobús antiguo con luces azules, por lo que más quieran, no frenen. No importa quién pida ayuda. Porque en esa carretera, los que se detienen, se quedan para siempre cuidando el kilómetro muerto.